protagonistas. Bueno, continuamos. Un tema de estos últimos días tiene que ver con todo lo que ha pasado en torno de la cuestión al respecto del dólar, la tasa, las LEVAC. Un título de hoy dice: la leve baja de tasas demolió el dólar a menos de 19 y a la bolsa 1.58. Las palabras que usan: demolió, alza indetenible, es increíble, ¿no? Fausto Espotorno, buen día, ¿cómo te va? Buen día, contra. ¿No tiene demasiada espectacularidad la cobertura de temas económicos referido a lo que pasa con el dólar hoy en la Argentina, con un banco central con, si no me equivoco, 55 mil millones de dólares de reserva? Sí, claramente. A ver, el problema del dólar hoy en Argentina no es que suba o que se dispare o nada de eso. El mayor problema del dólar es que baja demasiado, ¿no? El gobierno tiene más problemas para devaluar que para de tener una apreciación cambiaria, o el atraso cambiario. Lo que estamos viendo hoy en materia cambiaria es ese. A ver, el déficit fiscal del Estado lo que ha provocado es un aumento de la deuda, un aumento de las colocaciones internacionales del sector público, que genera un ingreso de divisas enorme en la economía, ¿no? Y ese ingreso de divisas tiende a bajar el dólar, no a hacerlo subir. Por eso es que, lo que te decía antes, el problema de hoy del Banco Central no es cómo evitar una suba del dólar, sino cómo evitar que el dólar se atrase. Bueno, y decime, en este tema, con este valor que quedaría ahora en una suerte, digamos, de equilibrio por debajo de 19, ¿estaría ese punto de equilibrio que lo mantiene en relación a la inflación que tiene Argentina o sigue técnicamente, digamos, estando atrasado? No, está atrasado. En términos generales está atrasado el dólar. A ver, lo que pasa es que también depende mucho de qué balcón lo miré, ¿no? Desde el balcón del comercio exterior claramente está atrasado. Desde el balcón de las tasas de interés, etcétera, no, está en equilibrio, o sea, hay un equilibrio entre las tasas y el dólar. Y desde el balcón del ingreso de capitales también tiene cierto equilibrio, porque Argentina, siempre que generó entrada de capitales, tuvo un dólar atrasado en este nivel de atraso, ¿no? Entonces, diría, para el que exporta, para el que comercia internacionalmente hay un atraso, para el mercado financiero no tanto. Claro. Ahora, acá hay una ecuación que hay que mirarla, diría yo, necesariamente en el largo plazo. Argentina no tiene en el corto plazo la posibilidad de terminar con la cuestión del déficit fiscal. El tener déficit fiscal implica necesariamente estar buscando recursos. Había una opción que era la que había tomado el gobierno anterior por el tema del lado de la emisión. Este gobierno busca cortar el tema de la emisión, aunque no lo logra del todo, y recurre al ingreso de capital internacional. Yo lo que siento es que del Rodrigazo para acá estamos atrapados en esta película, ¿no? Sí, claramente. En realidad desde antes. Argentina tiene este problema histórico que es el déficit fiscal, ¿no? Y ese problema te ha traído otros problemas. O sea, básicamente, como siempre hemos tenido déficit fiscal, siempre hemos tenido que financiarlo de alguna manera. Y históricamente o lo financiamos con deuda o lo financiamos con emisión monetaria. Y el resultado es que pasamos de procesos inflacionarios a procesos de default de deuda, a procesos inflacionarios. Y fíjate que cada vez que se acabó el problema de la deuda, empezamos con un problema de emisión monetaria. Y de fondo el problema es que no logramos poner en caja al Estado. Claro. Y eso no es nuevo, los años 40 para acá. Ahora, pregunto, vos ¿no? pensás que la inflación promedio hasta el año 40 en Argentina, hasta 1940, desde 1810 hasta 1940 la inflación promedio era 2,8%. Claro. Anual. Y a partir de los años 40, a partir de la fin de la Segunda Guerra Mundial es cuando la cosa se desbocó, ¿no? Sí, se complica. Lo que también es complicado es la psicología de los argentinos al respecto del rol del Estado, el nivel de cobertura del Estado, que hace que se reduzca fuertemente la percepción de la propia responsabilidad de los actores, en líneas generales, ¿no? Hola. Esto paternalista. Se nos fue. Cuestión de
de dejar libre al sector privado que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y liberar la competencia. Muchas de las restricciones que después pedimos que el Estado controle, en realidad no tendría que estar controlado por el Estado, sino por el proceso de competencia. Ujú. Y eso, claro, como no queremos competir porque también hay mucho de esto de pedir protección, qué sé yo, etcétera, después tenés que pedir al Estado que te controle aquel que protegiste antes. Bueno, ese camino no es el adecuado. Bien. Este mega DNU del gobierno, ¿contribuye a mejorar las situaciones de competencia? Perdón. Este mega DNU del Estado argentino, que estará siendo publicado, estimo yo, en el día de hoy, ¿no? Mm. Y sí, posiblemente. Igual la gente tiene que hacer un cambio mucho más profundo en cuanto a... no lo vas a resolver con DNU nada más, ¿no? Claramente Argentina tiene que ir hacia una reforma del Estado mucho más grande. Como reforma del Estado, estoy hablando de reforma del tamaño del Estado nacional, de los provinciales, de la coparticipación. Y Veníamos mal y terminamos peor, se cortó. ¿No? ¿Estás ahí? ¿hola? Hola, hola, sí, Sí, no, tuvimos yo escucho. una breve interrupción, Ah, nada más. no, lo que decía es que estamos entrampados en un sistema donde protegimos al empresario local, después, claro, como no hay competencia, sube, los costos se vuelven más caros, pero el Estado le dice, bueno, a cambio de esta competencia yo te cobro muchos impuestos, y los controles, claro, y el chiquitito no puede ingresar al mercado local. Es muy difícil crear empresas en Argentina, porque ya tenés unas regulaciones, un peso de las regulaciones, un peso de los impuestos tan grande que es muy difícil que uno chiquito compita con uno grande. Ujú. Y todo ese sistema que tenemos, claro, el grande tampoco compite con lo del exterior, entonces después tenemos una economía poco competitiva, y el Estado, a cambio de todo eso, cobra muchos impuestos, y el sistema así no funciona, digamos. Bien, Tendríamos que ir a un sistema todo mucho más pequeño, con impuestos mucho más pequeños. Y no estamos hablando acá de un Estado mínimo ni nada, ¿eh? mm, Simplemente hay que tener en cuenta que para volver al Estado que teníamos en los 90 hay que bajar 14 puntos del PBI de gasto público. O al Estado que tiene hoy, que es el mismo Estado que hoy tiene Perú, Chile, Colombia, en realidad el promedio de la región sacando Brasil. claro, Es un claro. Estado mucho más chico en materia de gasto público, eh, que es el más o menos el que teníamos en los 90. Bien, Entonces, te- hay que, eso por un lado. Por otro lado, abrirse el comercio exterior. Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Claro, después cuando apenas lo abrimos, tenemos una invasión de importaciones. En tercer lugar, control de regular la economía interna. Ujú. Decime, te cierro con esto. Hoy hay un título que dice que la reducción de tasa que decidió el Central, en definitiva, le dio un golpe muy fuerte al carry trade. ¿Vos crees que eso es así? No, no, no. A ver, el carry trade es entrar dólares a Argentina, eh, o sea, vender los dólares, ponerlo en pesos, ir a la tasa y después salirse para recomprar dólares. Y el problema del carry trade es que hay que saber cuándo salir, Mm, porque cada tanto perdés, ¿no? Entonces, bueno, vas a tener carry trade todo el tiempo, con tasas tan altas, un dólar semi-atrasado. Lo que pasa es que no hay ninguna garantía en que te funcione el carry trade, ¿no? sí, Entonces, tampoco es tan claro el carry trade. bien. Te agradezco mucho, Fausto. Gracias. Buena jornada, muy amable. No hay nada, hasta luego. Fausto Potorno, economista, su lectura, bueno, 8:50.